muy buenos días. Gracias por estar en sintonía con Uno más Uno, como ha ocurrido en los últimos 35 años a través de esta casa Teleantillas. Soy Stalin Montero, gracias por acompañarnos. Milicen Uribe, y Buen día, Stalin. Hoy es buenos días, miércoles, miércoles, ombligo de la semana, como yo siempre le digo a mi querido Adalberto Grullón. y casi el cierre del mes. Sí, sí, fíjate, bueno, hay que recordar que ese fin de semana es el Día de los Padres, específicamente el domingo. Ustedes saben que es una fecha que se conmemora siempre el último domingo del mes de julio y hay que darle también sus cariñitos, sobre todo en tiempos donde la paternidad responsable llama y cobra más Y espacio. cobra más espacio, aunque por ahí andan unos memes preguntando si va este año, si no lo va bien. Bueno, Pero bueno, Stalin, efectivamente la agenda de la opinión pública continúa activa. Sin duda alguna, creo que la aprobación que tuvo lugar ayer finalmente en el Senado de la República de la Ley de Extinción de Dominio es una de las noticias más relevantes de estas jornadas del miércoles 27 de julio. Tal como yo te había dicho en la mañana, fue aprobada a unanimidad. Viste que el problema no eran había puntos el encontrados. problema eran los 20 años. Sí, exactamente. Y cuando yo veía que en la Cámara de Diputados prácticamente, ustedes saben que el proyecto de ley que mandó el Senado a la Cámara Baja fue modificado, más de 37 modificaciones, yo veía que todo el mundo estaba contento, incluyendo personas que habían advertido que no iban a aprobar esa ley. Tú tenías al bloque de legisladores del PLD y de la Fuerza del Del Pueblo pueblo. saludando, inclusive aquí Dionis Sánchez, senador de Pedernales, se fue en piropo con Alfredo Pacheco. Entonces ya eso a mí En detrimento de Eduardo también. sí, a mí eso ya me dio la señal de que ahí no había problema y de que había un consenso, que se había negociado de hecho y que los puntos que había estado reclamando la oposición, que tal como tú decías ayer, era básicamente el tema de cuándo prescribe o no un delito, un crimen. Así es, mira, le quedó muy evidenciado el refajo, sobre todo a la Fuerza del Pueblo. El PLD también, evidentemente, pero la Fuerza del Pueblo, porque yo creo que no somos tontitos en el país. La sociedad dominicana ha avanzado mucho y cada vez tiene el olfato más afilado. Y lo que se intentaba y que logró materializarse es precisamente la prescripción de delitos pasados en los 20 años. Y Sí. yo le Lo pregunto, que ellos llamaban retrospectividad. exacto, si estamos en 2022 y le damos 20 años para atrás, ¿a qué año llegamos? Al 2002. Y por ende quedarían entonces en este caso dentro del perímetro de ley los últimos 8 años de gobiernos, de los últimos 4 años del gobierno de Leonel Fernández. Creo que eso era básicamente parte de la Sí. intentona de este proceso. Lo que sí yo creo que merece saludo especial es que se haya pasado como una ley orgánica, que era una de Sí, las advertencias. sí. Y yo creo que, bueno, ahí en términos democráticos, planteando de que no siempre se consigue todo lo que desde las grandes mayorías se pide, yo creo que es saludable plantear que exista la ley y que al menos tenga unas condiciones que permitan y que posibiliten la persecución del lavado de activos, sobre todo porque en el caso lavado de activos, narcotráficos y corrupción, sabemos que son 3 rubros importantes de casos que durante muchísimo tiempo pasaron por la justicia sin saber qué pasaron. Bueno, ayer el ambiente fue de júbilo, incluyendo la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en República Dominicana, que reaccionaba de manera inmediata mediante un tuit que tenemos ahí en pantalla, donde felicitaba al pueblo dominicano por la aprobación de esta ley y se ponía a la orden para ayudar en la implementación de la misma. El júbilo fue el elemento común, pero yo soy de las que tengo algunos temores. Uno tiene que ver con la posibilidad de que lo que se haya aprobado finalmente sea una ley que no cuente con los colmillos o las garras suficientes. Tenemos experiencias anteriores de procesos similares. Pasó con la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Ahora que Y ahí la tenemos, tenemos de nuevo. exactamente, tenemos un director que conoce muy bien la ley, ha señalado, de hecho lo ha hecho aquí en Uno más Uno de manera reiterada, las debilidades que tiene esa ley al momento de regular esos procesos de contrataciones públicas. Tenemos también la experiencia de la ley de partidos políticos y agrupaciones y movimientos sociales. Fíjate cómo recientemente el mismo presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, señalaba que no cuenta con las facultades suficientes para, mediante deten- esa ley para detener y poder arbitrar. que se supone es la voluntad. Entonces, me preocupa y creo que sería importante en estos días tener la lectura del Ministerio Público, así como también de algunos expertos en el tema de extinción de dominio, para ver si finalmente lo que se aprobó ahí será suficiente. Ahora bien, yo voy a decir una cosa más. Aquí leyes en el país tenemos muchas, y yo soy de las que creo que no todo es un tema de ley, que lo más importante es la voluntad política.
Lo más importante es tener autoridades que estén dispuestas a cumplir y aplicar el mandato legal. Y por otro lado, el control social. Eso es una ley que efectivamente está muy vinculada al tema del lavado de activos, que va a permitir que el Estado Dominicano no tenga que devolver los bienes a confesos narcotraficantes que inclusive a veces son juzgados y cuando cumplen su pena vienen aquí al país a exigir que se le devuelvan sus bienes. Pero hay una vinculación directa también con el tema político y por eso tú ves que aunque es un tema que está dirigido sobre todo al crimen organizado, no se No se deslinda y deslinda. creo que tiene mucho que ver con la participación del narcotráfico conjuntamente con la actividad política. Recordemos que este Congreso tiene por lo menos 5 diputados Que han sido que han imputados, sido sancionados. imputados y están siendo investigados nada más y nada menos que por narcotráfico, Stalin. Así es. Bueno, mira, otro llamado de atención que se le puede hacer al ejercicio legislativo es la importancia y la relevancia a qué proyectos de ley. Yo voy a hacer acopio de un tuit que compartía Altagracia Salazar en la tarde de ayer, que decía que había habido tiempo en la legislatura para sancionar y aprobar como ley la creación del Instituto del Coco, que Oigan así lo eso. decía, y para sancionar o declarar persona no grata a un animador, pero no había habido tiempo para sancionar piezas tan importantes como la de la seguridad social o como otras que hemos mencionado, ley de compras y contrataciones, que sí son vitales y neurálgicas para la vida nacional. Entonces ahí creo que parte de la evaluación tiene que pasar también por la calidad del ejercicio legislativo. Sí. Nuestros legisladores, nuestras legisladoras en muchas ocasiones nos dejan un mal sabor de boca y mucho que desear, como la controversia generada por Rafael Alila Alburquerque, que llamaba la atención de la vestimenta de sus colegas femeninas en el interior de la Cámara. Y yo creo que cada vez la sociedad dominicana está más preparada para entender que un legislador o una legisladora puede ir en chancleta y se hace un buen desempeño en materia de defensa de derechos, de regulación, de fiscalización sobre todo, de lo que se aprueba del legislativo, es más importante que si va con unos zapatos o una cartera de grandes marcas, como en el caso de la legisladora que se lo puede permitir, que hay que decirlo, ha durado más de 20 años en el ejercicio y tiene muchos elementos cuestionables, como el periodo en el que generó una doble función, siendo embajadora de la República Dominicana en el Servicio Exterior y además siendo congresista. Yo creo que hay que tener un poco más de respeto. Claro. Y bueno, precisamente conectando con eso que señalabas, Stalin Montero, de que hay muchos temas que se quedaron pendientes, el tema sanitario fue uno de ellos. Y esa deuda, que es una deuda social acumulada de manera histórica con el pueblo dominicano, ha generado reclamos. Y hoy en la agenda está pautada una marcha que tiene el Colegio Médico Dominicano, conjuntamente con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLID, así como también una parte del sector social que se ha organizado por el tema de la salud. Y la marcha va a partir desde la maternidad Nuestra La Señora de señora la Altagracia. Altagracia hasta el Palacio Nacional, pero desde anoche mismo hubo calentamiento, hubo una vigilia en el Padre Villini, ¿fue? Sí, justamente las inmediaciones del Padre Villini, en zona colonial, en la ciudad colonial, se reclamaban. Esta vigilia, hay que decirlo, no solamente la integraban médicos, la integraban estudiantes de la carrera de medicina Y y comunitarios de la comunitarios y zona, que comunitarias de para la mí es un zona. elemento muy aleccionador, porque quiere decir que efectivamente la gente se está empoderando. Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue esa vigilia. Como ustedes ven, portaban pancartas, gritaban algunas consignas, Sí. Stalin. Y estas imágenes son del final de la vigilia. La vigilia comenzó poco antes de las 7 de la noche del día de ayer, precisamente. Había un mucho mayor número de personas en un inicio. Y bueno, parte de los reclamos, los esenciales, como nos comentaba Senencaba en el día de ayer, es que este hospital sea habilitado y abierto en la mayor brevedad posible por la necesidad que tiene, tanto para el sistema sanitario en República Dominicana como para la misma zona, que en este momento tiene que desplazarse a lugares muy lejanos para poder recibir servicios de salud. Y este hospital tiene la particularidad que a pesar de ser, además, más bien, de ser un hospital docente, que Sí. tiene esa condición para muchas especialidades, yo reitero, tiene una unidad de hemodiálisis que para los pacientes con problemas renales es Muy fundamental y importante, están claro. fuera en este momento. Así que yo creo que es un imperativo. Uno de los principales reclamos, y yo creo que si no hay ninguna intencionalidad detrás de ello, vinculado a alianzas públicos-privadas, yo creo que el presidente no tiene por qué ponerse a pulsear. Yo creo que el presidente ya tiene muchos retos por Claro. delante como para ponerse a pulsear con la comunidad,
con el sistema sanitario y sus actores claves, Claro. que lo único que reclaman es que no haya un patronato que sea quien dirija esto. Para mí es un reclamo en todas sus partes justo, ya tuvimos suficientes detalles ayer con la entrevista de CNN, ahora yo solo quisiera apuntalar la necesidad que veo de que las autoridades del sector sanitario, donde también tengo que decirlo, veo como una falta de liderazgo, una falta de gestión, que en algunos casos sí viene de gestiones pasadas, porque obviamente la remodelación de este hospital fue una de las decisiones fatídicas que se tomó, De intervenir todos los hospitales al mismo 56 tiempo. hospitales al mismo tiempo, claro está, el tiempo siempre pone todo en su lugar y ya cuando nos enteramos que el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Alexis Medina, Medina. era uno de los principales, por no decir casi el único, suplidor de todo. Él suplía desde los equipos hasta los procesos, todo. Ya entendimos por qué también había hiper una recontra prioridad. mega suplidor Exactamente, y del recuerden que él Estado. es el principal imputado en el caso Antipulpo, pero creo que hay que sentarse en la mesa porque lo último que necesita este país actualmente es que tengamos unas revueltas en las calles. Y fíjate cómo por un lado están hoy los médicos, pero ya en San Francisco de Macorís vi que se estaba convocando también a protestas para la primera semana de agosto con el tema de reparación de calles, que es otra demanda básica. Y siempre he advertido que en uno de los últimos encuentros que tuvo la Asociación Dominicana de Profesores, tenía también una reivindicación. Entonces imagínate que todo esto se combine y que para principios de agosto entonces tengamos muchísimas protestas en la calle. Eso afecta el tema de gobernanza en momentos donde la economía está bastante complicada. Creo que hay que prestarle atención, atención SNS, atención Salud Pública, siéntense con el Colegio Médico Dominicano y con ANDECLI, porque el que se abre el padre Villini y el Luis Eduardo Aybar son demandas bastante justas. Así es. Bueno, y otro caso indiscutible que hemos visto es el caso del INAVIE, Ay, sí. del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Tiene el INAVIE todavía la barba en remojo, que me gusta utilizar mucho esa palabra, porque aunque no es de esta actual gestión, sabemos que el actual director vino como resultado precisamente de que tuviese que removerse al anterior director por casos que todavía no han sido definidos, pero evidentemente que implican irregularidades, que dieron el olfato de las irregularidades y de ahí su remoción. En las últimas semanas vimos dos informaciones que se pueden destacar del INAVIE y una de ellas, para mí la más relevante, es proveedores que tienen hasta 7 meses sin cobrar ya elementos ejecutados. ¿Qué implica esto sobre todo para la cadena de proveedores? Señores, estamos hablando de productores que en muchos casos son pequeños y medianos empresarios que están enfrentando todo el proceso de la inflación y demás y que evidentemente necesitan. Pero por otro lado, o sea que había una licitación marcada para el tema de la compra del pan para el próximo año escolar y evidentemente hubo un llamado, de hecho conversábamos con Carlos Pimentel la semana pasada sobre eso, y ese llamado pues precisamente también llamó a la reflexión e impidió que el proceso pudiera continuar oportunamente, precisamente por algunas irregularidades resaltadas por oferentes de ese mismo llamado a concurso de licitación. Mira, yo creo que al nuevo director de INAVIE, Víctor Castro, la fama le precede. O sea, él es conocido por ser un hombre honesto, muy vinculado siempre a la defensa de los intereses colectivos de este pueblo. Recordemos que fue uno de los empresarios que se la jugó en el marco del proceso anterior de lucha y reivindicaciones por el tema de no corrupción y no impunidad. Él apoyó materialmente a Marcha Verde y eso es un momento en que hay una parte importante del empresariado, sobre todo del empresariado grande y tradicional, que está siendo cuestionado justamente por temas de corrupción. Y de hecho, Víctor Castro se ha caracterizado en la función pública por apagar fuegos. Recordemos que él llegó al Viceministerio de Interior y Policía en el marco de un escándalo relacionado al tema de otorgar permisos y licencias para la importación de armas de fuego. Y luego entonces llegó aquí al INAVIE también en el marco de un escándalo que hablo paréntesis para señalar que es uno de los casos que está pendiente, sobre el cual uno no ve avance. No obstante, creo que sería importante que así como ha pasado en otros casos, compras y contrataciones tome cartas en el asunto, que se investigue, porque lo que está denunciando la Unión de Medianos y Pequeños Empresarios de la Harina es que la licitación que se hizo para pan y galletas para el próximo año escolar violentó los procedimientos y violentó el reglamento.
Aprovecho también para hacer un llamado a estos pequeños y medianos industriales de Nariña para decir que es importante que esta denuncia no se quede solamente en los medios de comunicación, sino que en caso de que no lo hayan hecho ya, se querellen formalmente ante la Dirección de Compras y Contrataciones. Pero el tema de la transparencia es ya innegociable. Yo creo que ya la sociedad dominicana tiene experiencias latentes. Y de hecho también señalar que INAVI emitió ayer un comunicado donde decía que este escándalo tiene que ver con un costo que tienen que pagar como institución por descentralizar las licitaciones. Entonces ahí también tenemos las dos versiones. Es importante que ahora Compras y Contrataciones actúen. Bueno, la justicia indiscutiblemente ha avanzado en el país. Hemos visto cómo avanza también procesos como el caso Medusa. Sí. El juicio para la llamada y denominada Operación 13, que implicó el caso que llamó la atención de toda la sociedad dominicana por el video donde se evidenciaba un intento de fraude en el marco de un sorteo de la Lotería Nacional y que pues puso en relieve y puso a ver hasta el que no estaba mirando. Sí, sobre el caso Medusa que mencionas, tenemos una foto, porque hoy el periódico hoy la trae en la portada, de la sala del viejo Palacio de Justicia, donde se va a conocer la audiencia de la Operación Medusa. Mírenla ahí, bastante espaciosa. Dice, salón de conferencias. Dice la reportera Eloida Peña que cuenta con 292 butacas muy cómodas para albergar a los más de 60 imputados que hay en este caso, así como también a sus barras de defensa, que en promedio se dice que podrían contar cada uno con 3 abogados. A veces se decía que tal vez no encontraríamos cama para tanta gente, pero ahí apareció. Esa es la sala donde se va a conocer. Recuerden que será el 11 o 12 de agosto, 12 de agosto, cuando ya tendrá inicio de manera preliminar esta audiencia, Stalin Montero. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta perspectiva. Sí, vámonos. Se nos quedaron algunos temitas ahí, sobre todo en el tema económico, sí, a propósito de los buenos augurios del FMI, pero mañana tenemos tiempo para comentarlo y ponerlo en perspectiva. Todavía le quedan días a la semana. Ahora vamos a pausar. Hoy en nuestra entrevista en Primer Plano nos acompaña una mujer. Se trata de Janet Camil. Ustedes saben que ella es vicepresidenta del PRD, pero que también fue ministra de la Mujer. Con ella vamos a hablar de política, vamos a hablar del PRD, pero también de los temas de feminicidios. ¿Y luego, Stalin? Bueno, luego de eso tenemos, como es acostumbrado para estos miércoles, hablar de derechos de los consumidores. Y hoy, el tema de JetBlue, que fue tendencia ayer, fue tendencia en el día de ayer, pues Altagracita Paulino va a estar comentando con nosotros algunos elementos sumamente relevantes para esta discusión. Ahora les invitamos a que se queden con nosotros tras la pausa.